análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando nuestra última edición de Reunión de Pauta. Un feliz viernes para todos. Ya viene fin de semana, viene el descanso. Esperamos que puedan aprovecharlo en esta jornada. Nosotros los acompañamos al cierre del día de este 22 de abril junto a nuestros panelistas en Reunión de Pauta. Gracias a los que están escuchándonos en la 100.5, en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, en pauta.cl, por supuesto. Listos para comenzar junto a nuestros panelistas. Vamos a dar la bienvenida, por supuesto, para comenzar ya la conversación del día de hoy. Vamos a partir por quien nos acompaña aquí en el estudio, Cristóbal García Huidobro, historiador académico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, qué bonito estar aquí. ¿Cierto? Sí. Bien. Vamos, pronto aspiraremos a tener a todo el panel pronto aquí en los estudios de Radio Pauta. Los afros de la radio. Depende de eso. Gracias por acompañarnos, Cristóbal. María Jara Quemada también está conectada con nosotros, abogada de la Universidad Católica, especialista en temas de corrupción y transparencia, directora ejecutiva además de Chile Transparente. ¿Cómo está, María? Hola, bien, muy buenas tardes. Gracias por estar acá y de que sea día viernes. Así es, igual que todos, ¿no? Y Violeta Montero nos acompaña en nuestro capítulo de hoy, socióloga, doctora en sociología de la Universidad Alberto Hurtado y directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, hola Sebastián, mucho gusto igual estar acá presente con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Desde Concepción o no? Desde Concepción. Muy bien, muy Feliz bien. de estar aquí conversando con ustedes. Fantástico. Gracias por acompañarnos. Junto a Cristóbal, María y Violeta vamos a estar en los próximos 60 minutos conversando sobre los temas del día de hoy. Y vamos a partir con nuestra pregunta con la que damos inicio a la conversación, nuestra pregunta rápida. Tomamos un tema de la contingencia del día en particular para analizar con nuestros panelistas. Queremos tomar lo que ocurrió en la ciudad de La Serena. El presidente Gabriel Boric está de gira por allá, eligió la región de Coquimbo para su primera gira regional y estaba conversando con algún grupo de ciudadanos en la plaza cuando le lanzaron una piedra al presidente. No le llegó directamente, al parecer golpeó a su jefe de gabinete y luego en la espalda del mandatario, afortunadamente sin lesiones mayores para ninguno de los dos. Pero de todas maneras el presidente Boric había explicado que no ha pensado en querellarse contra la persona que lo atacó. De hecho, el hombre que fue detenido pasó a un control de detención. El Ministerio Público era el encargado de perseguir su acción, pero había quedado en libertad, según los últimos antecedentes que teníamos, porque precisamente la defensora arguía que no había una querella de por medio y que por eso correspondía que quedara en libertad. Pero lo que queremos analizar es finalmente el gesto político también, ¿no? Y lo que hay detrás de una decisión como esta de no querellarse por un hecho de esta naturaleza que ha sido condenado rápidamente. Cristóbal, ¿cómo ves todo este episodio? A ver, primero fue más grave, Seba. Lo que ocurrió fue que se declaró ilegal la detención. Eso. Es más Exacto. drástico todavía. A ver, yo lo veo de varias maneras. A ver, por un lado hay un gesto del presidente Boric en ese sentido y él es absolutamente soberano en decidir si va a querellarse o no. Y el Ministerio Público, que tiene la acción penal pública, ¿no es cierto?, podrá continuar la investigación si así lo determina. Pero aquí yo veo varias cosas. En primer lugar, y aquí lamentablemente el presidente y su coalición en fondo se están enfrentando al monstruo que ellos mismos crearon o ayudaron a crear, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? La falta de respeto a la autoridad, la devaluación de la autoridad, en fin, lleva en parte a esto. Ahora, sin perjuicio de que la acción es absolutamente reprobable, que la persona que lo hizo nuevamente demuestra un clima, o sea, es la demostración de un clima que existe hoy día de crispación, que viene de mucho antes de siquiera incluso el estallido social, y que además también te demuestra que lo que más de alguna vez se ha llamado la amistad cívica, hace tiempo que está rota como amistad. Entonces, en ese sentido, llama la atención. Ahora, a mí me da lo mismo si el presidente decide querellarse o no. El presidente Piñera también fue agredido en más de alguna ocasión en sus dos mandatos, sí. Y el presidente Piñera lo dejó pasar. Antes de eso, lo mismo, no sé si se acuerdan, el caso de la exministra Mónica Jiménez, que en paz descanse, lo mismo también. María Música, que le lanza María un jarro Música, con claro, agua. que, Sí. Entonces, y en ese sentido ahí, claro, tú te das cuenta un poco de que esto ya viene de antes, donde de repente se añora la época de Jorge Alessandri, cuando se iba caminando de su casa a La Moneda, saludado por todo el mundo de detractores y partidarios, ¿no? Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy día, por desgracia, donde cualquier persona cree que te puede agredir en la calle porque cree que tiene derecho a hacerlo.
María. Sí, estoy de acuerdo con Cristóbal en algunas cosas. Yo creo que, claro, efectivamente estamos en un momento donde hemos visto que hay mucho menos respeto por la autoridad y que efectivamente han habido situaciones bastante complejas y de funas también, de las cuales casi nadie ha estado exento. O sea, si lo pensamos incluso, por ejemplo, personas que eran parte de los movimientos sociales y que estaban todos los viernes en Plaza Italia, una vez que fueron electas convencionales constituyentes, fueron a Plaza Italia y fueron funadas también, y fueron expulsadas de ahí de mala manera, como la tía Pikachu. Entonces, yo creo que esto es algo bastante generalizado, lo cual, por supuesto, que es preocupante. El tema es que yo creo que, claro, lo que dice Cristóbal es, bueno, está tal como tomándose su propia medicina, por así decirlo, porque no hubo, o en el fondo se alentó un poco esta falta de respeto a la autoridad. Yo, sin ser experta, sin haber estudios de esto todavía, yo creo que esto es algo que va mucho más allá. Yo sí estoy de acuerdo de que hay muchas personas que han estado en cargos públicos que cuando comenzó el estallido, que es algo que obviamente, si bien habían unos atisbos de que algo así podía ocurrir, igual nos vimos sorprendidos el día que ocurrió. Yo creo que efectivamente hubo ciertos discursos o ciertas posiciones que fueron ambivalentes, ¿ya? Recuerdo también en un congreso, en el ex congreso, donde entraron personas de la primera homenaje. Fueron aplaudidas, de la primera línea fueron aplaudidas, todo eso. Entonces, efectivamente, pero yo creo que nosotros tenemos una relación ambivalente con la violencia que viene de antes. O sea, de hecho, nosotros vivimos una dictadura muy cruel, y eso fue violencia de Estado que fue en el fondo avalada y donde durante muchos años que continuaron al retorno a la democracia, eso también fue justificado. Entonces yo creo que estamos como, por así decirlo, cosechando algo que como sociedad nos ha costado mucho relacionarnos con la violencia, como ya sea violencia de Estado o violencia como forma de acción política. Entonces yo creo que es un tema no menor. Y el tema de la querella, pues también pasa también a un señalado de Cristóbal. Yo como que siento que tampoco uno tiene que para todo, o sea, para perseguirlo con todo el rigor de la ley, pero sí me pasa que quizás también hay que demostrar que estos hechos no pueden quedar impunes, porque está bien, no pasó a mayores, pero podría haber pasado a mayores. O sea, se dan señales, en definitiva, si es que se querella o no. Nos guste o no nos guste quién está gobernando, es el presidente de la República, electo democráticamente, con la mayor votación además que ha habido desde el retorno a la democracia. Entonces, yo creo que eso tenemos que todos entenderlo y todos respetarlo y entender que la manera no es a través de la violencia. Y esto lo relaciono también con lo que ocurrió ayer en la Convención Constitucional, que me parece gravísimo. Sí. O sea, no puede ser que los disensos se traten de ese modo. Todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones, a tratar de persuadir al resto, a hacer valer ciertos puntos, pero funar, como se hizo ayer, porque no se aprobó un informe que es responsabilidad también de quienes lo promovían, que tuviera el consenso para aprobarse, yo creo que eso no es una manera de resolver los problemas, y menos cuando nos queremos dar una nueva constitución. Violeta. Bueno, no, la verdad es que coincido en varios puntos, pero quiero marcar también quizá hay una diferencia. Coincido en que estamos en un momento político, social de mayor polarización, lo vemos en distintos temas, en distintos espacios también, lo hemos visto a nivel de los gobiernos regionales, ¿cierto? Lo hemos visto en la gestión de las autoridades políticas. Creo que es un momento que se concentra en general en la sociedad, pero que hace especialmente difícil gobernar en todo nivel, ¿no? En ese sentido, creo que efectivamente es un tremendo desafío para quienes asumen cargos públicos, ya sea, como decía, a nivel local y principalmente a nivel nacional. Ahora, la diferencia que establezco es que me parece coherente con el estilo, efectivamente, de Boric, ¿no? Es un estilo que surge de las calles, que surge también en un estilo relacional de los movimientos sociales, ¿no? Recuerden su paso como por el movimiento estudiantil, plantea en esa coherencia, ¿cierto?, que él no va a cambiar la forma de vincularse, en el fondo que va a romper protocolo. Pasó hace pocos días cuando la pobladora le pide, ¿cierto?, que sale de ahí, le dice, ¿no? Y él responde con un lenguaje que no es del todo el que estamos acostumbrados los gobernantes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que efectivamente, si es que no va a cambiar, el riesgo es el que tenemos que analizar. Y me parece que ahí el riesgo de cómo anticipamos o cómo anticipan quienes están trabajando en la asesoría comunicacional, en el resguardo de su seguridad,
cómo anticipan ciertos escenarios que pueden efectivamente ser de esta naturaleza. Ya le ha pasado por segunda vez y le va a seguir pasando, le pasó a Isquia Siches también en un fallido intento de participación territorial. O sea, es como una constante esta de querer estar, ¿Violeta? pero no asegurar ciertas condiciones. ¿Y en ese sentido tú lo entiendes como entonces un riesgo quizá el estar expuesto a este tipo de situaciones dado su estilo? Yo creo que sí, y yo creo que le va a seguir pasando, porque él declara, de hecho no señaló una querella, ¿cierto? No interpuso una querella, pero yo creo que efectivamente puede seguir ocurriendo, porque si es una persona que señala que quiere tener esa cercanía, que se acerca a las vallas papales, que se acerca a las personas, bueno, las interpelaciones, ya sea de gritos u otras, van a seguir. Ahora sí, y aquí estoy de acuerdo, el problema es que marca un precedente, ¿no? El problema es que marca el precedente de que efectivamente si tú no sancionas hechos como esto, bueno, la pregunta es que parece que no importaran. Y efectivamente él encarna la autoridad política, en este caso como de la presidencia, y eso sí me parece delicado, ¿no? Pero el punto es que creo que vamos a vernos, vamos a seguir conversando de este tema porque ya van 2 o 3 ocasiones que ha ocurrido en este gobierno. Cristóbal. Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto lo que dice la Violeta, y yo no voy a venir a relativizar acá la majestad, ¿no es cierto?, de la autoridad presidencial, indudablemente. Pero hay una cuestión, a ver, más que sea el estilo del presidente o de su gabinete, a ver, yo creo que hay que separar las cosas. En el caso de lo que le pasó al presidente, yo estaría de acuerdo que quizá tiene que ver con su salida de protocolo. Lo que pasó con la ministra del Interior, eso es una, como a ella le gusta decir, ¿no es cierto?, es una chambonada de primer nivel, porque ella llegó a un lugar sin las seguridades de que le iban a recibir. Y también fue recibida a balazos, que es bien distinto. Y por otro lado también, por favor, no nos olvidemos que esto... La María lo dijo en un momento, y si ya nos vamos a... Voy a sacar el historiador que llevo dentro. Esta es una cuestión que lleva un siglo o más, ¿no es cierto?, en el fondo, donde hay gente que se siente con el derecho de parar a un ministro e increparlo, como le pasó a la ministra Rubilar una vez que fue al supermercado. No me acuerdo si era ministra o intendente metropolitana en esa época, cuando todavía existían los intendentes metropolitanos, donde un grupo de personas le increpó cuando estaba con su hija, le insultaron y le dijeron un montón de cuestiones. Entonces, a ver, yo creo que esto tiene que ver más que nada con, o sea, más que con un ambiente de crispación y todo lo demás, con una sensación ambiente de que la rabia que uno puede sentir la puede expresar permanentemente contra algún chivo expiatorio que termina siendo el origen de mi rabia. Recordemos que la gente, o por lo menos hasta donde se sabe de las grabaciones, la gente que estaba rodeando al presidente Boric eran personas que estaban protestando por el retiro y que le decían traidor, y había una pancarta que decía Boric, dame mi 10%, porque en el fondo el presidente de la República, durante la época en que fue diputado, no tuvo asco en apoyar una política pública que era nefasta y que ellos mismos lo reconocieron en su momento, pero lo apoyaron igual. Y ahora el problema, y por eso me refiero con el monstruo que ellos mismos crearon, en definitiva, que ese tipo de gente ahora quiere su 10% y lo van a seguir pidiendo, ¿no? Entonces, el asunto tiene una raíz más complicada, ¿no es cierto?, y difícil de resolver, porque en estos momentos pareciera que ser autoridad no implica nada, ¿no? Aunque seas democráticamente electo, da exactamente igual. Por lo menos yo no te elegí y por lo tanto tengo derecho a hacerte daño incluso. María, ¿quieres agregar algo, Violeta? Sí, a mí me gustaría agregar que yo creo que en el fondo es verdad que tenemos un tema con cómo tratar la violencia. Y yo creo que a partir del estallido ha habido bastante banalización de la violencia de distintos sectores. O sea, el tema como de igualar violencias, de escalas de violencias que obviamente existen, pero también de creer que toda la violencia se soluciona a través de su penalización, que yo creo que hay demasiados estudios en el mundo respecto a eso, de que no es así, pero por otro lado también muchas veces en enfocarlos en la parte discursiva, que es condenar la violencia venga de donde venga. Entonces tú la condenaste, no la condenaste, la condené, en qué grado la condené, quién condenó más condenación. Entonces al final nos quedamos como mucho en eso y yo creo que no estamos haciendo el trabajo de entender un poco profundamente qué es lo que está ocurriendo, salvo obviamente hay excepciones que son buenísimas, pero creo que como sociedad y especialmente las autoridades que están a cargo, quienes lideran, creo que no estamos viendo eso y al final del día, si nosotros queremos atacar este problema, bueno, tenemos que saber cuáles son las causas para elegir cómo las atacamos.
Y creo que nos estamos quedando mucho en lo discursivo y creo que al final del día, en el fondo, no vamos a resolver esto, que además estamos viendo que en el sistema escolar es un temón. Y creo que en el fondo me preocupa que no nos estemos haciendo cargo de un problema que ya creo que hay bastante consenso en que es un problema, que es algo grave, pero que no nos estamos haciendo cargo ni estamos viendo en el fondo cómo efectivamente atacarlo. Violeta. Sí, fíjate que yo creo que efectivamente el análisis de la violencia y sus causas y los argumentos de justificación nos da para un tremendo estudio. Yo trabajé mucho tiempo también en comunidades mapuche, entonces, o sea, el argumento de que la violencia la marcan las forestales y que eso es violento, ¿cierto? Y que nosotros reaccionamos a la presencia, o sea, ese existe, ¿no? Y existe desde la socialización. Efectivamente, ese es un tremendo tema. A mí lo que me interesa, porque concuerdo con Paula en el sentido de que, claro, debiésemos hacer ese esfuerzo como sociedad de comprenderlo. De hecho, hay varias invitaciones a los cientistas sociales a comprender este fenómeno. Lo interesante es la respuesta política, ¿no? Es cómo se aborda, cómo las autoridades políticas, creo yo, responden o reaccionan a esto. Y yo concuerdo, han ocurrido hechos súper interesantes. El alcalde de Ercilla, cuando destruye en su municipalidad, de algún modo como que tendía a entender que eso ocurriera, ¿se entiende? Entonces la pregunta es cuál es la reacción política de las autoridades y cómo esto debe enfrentarse. Entonces mi punto es que si en este caso el presidente señala que ese es su estilo y que quiere promover un estilo dialogante, entonces, ¿cierto?, quienes trabajan en el ámbito de la seguridad y de la comunicación tienen que tener una preocupación especial, porque si no, va a ocurrir que efectivamente va a tener que tomar otras acciones. Sí. Y esa es la pregunta que a mí de fondo me parece que debiésemos tratar de mirar en el gobierno y que el gobierno urgentemente tiene que resolver. Mira, buenos puntos y hartas aristas que sacamos de este tema, pero claro, pasa a ser un tema más de fondo también de la estrategia que está desplegando ahí el presidente Gabriel Boric y buena parte de su equipo también para estos tiempos que estamos viviendo. Estamos junto a Cristóbal García Huidobro, Violeta Montero y María Jara Quemada aquí en Reunión de Pauta. Y vamos a ir a nuestro siguiente tema para el primer bloque. Queríamos hablar en esta ocasión nuevamente del trabajo de la Convención Constitucional, pero hoy de un par de artículos bien importantes referidos fundamentalmente al derecho a una muerte digna. El Pleno de la Convención ya aprobó este miércoles 20 este artículo, pasando así directamente al borrador de la propuesta de la nueva Carta Fundamental. Y lo contrario ocurrió con el inciso segundo, que establecía que, comillas, la Constitución asegura el derecho de las personas de tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida, sus cuidados y tratamientos con respeto a su cultura, creencia y espiritualidad. El acceso a cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas, avanzadas y progresivas, entonces se lleva al borrador constitucional, pues también alcanzó el quórum de 2/3. ¿Cuál ha sido el principal reparo con esto? Bueno, algunos convencionales dicen que aquí se está calificando o se prepara más bien el terreno para avanzar hacia la eutanasia en nuestro país. Y este es el tema que queremos poner sobre la mesa para ir abordándolo con los puntos de vista de nuestros panelistas. María, ¿cómo observas tú esta discusión y que este tema además haya quedado consagrado de esta forma en el borrador de la Constitución? Sí, yo encuentro que este es un tema súper complejo porque implica también visiones valóricas de la vida que uno tiene, y eso obviamente son legítimas las distintas visiones y son muy respetables. Yo personalmente estoy a favor de la eutanasia. Yo creo que uno tiene el derecho de poder elegir, en el fondo, poner fin a su vida, y en general si uno no puede por su propio medio, está con un sufrimiento increíble, bueno, yo creo que no se te puede como mantener artificialmente con vida y con un sufrimiento horroroso. De hecho, por algo en general no se pena el intento de suicidio, porque tampoco queremos incentivar que se haga bien, ¿cierto? Y porque, bueno, yo creo que hay límites para eso. Y entiendo que para muchos esto sea un tema súper complejo porque efectivamente están en contra de la eutanasia, entonces menos aún van a creer que esté en una constitución. Entonces yo creo que más que esté o no en la Constitución, yo creo que si estamos a favor de que esto se regule, de que esto se posibilite o no. Creo que el tema de los cuidados paliativos es muy relevante. Yo creo que esa debería ser la primera obligación, de hecho. Y luego, efectivamente, cuando esos cuidados paliativos no se puedan dar, etcétera, bueno, ahí viene el tema de la eutanasia. Pero si ni siquiera tenemos garantizados los cuidados paliativos, que yo creo que es un tema súper relevante dentro del derecho a la salud, de hecho yo creo que debería ser parte del derecho a la salud, yo creo que eso sí es relevante. Ahora,
¿Qué pasa? Es algo que discutíamos la semana pasada. Muchos temas que no ha habido manera de resolverlos en el Congreso se terminan constitucionalizando. Y el tema, por ejemplo, del aborto, la despenalización del aborto, el tema de la eutanasia, son temas que de hecho durante mucho tiempo ni siquiera pasaban la idea de legislar. O sea, no había manera de discutirlos, de su regulación. Entonces termina pasando que terminamos llevando a la Constitución temas que como sociedad no hemos podido discutir y debatir adecuadamente, ¿ya? Yo estoy de acuerdo que quizás esto, los detalles deberán estar más que nada en una regulación secundaria, no en la Constitución. Pero entiendo también que temas que en el fondo el Congreso no les ha dado cabida terminan constitucionalizándose. Quizás, insisto, esto debería ser un tema que debería estar dentro del derecho a la salud, pero yo creo que es acorde a lo que se ha aprobado antes en el Pleno respecto a que somos un Estado, o que obviamente esto se ratifica en el plebiscito, pero que somos un Estado laico. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido el Estado no puede prohibir que una persona, de acuerdo a sus creencias, adopte este tipo de decisión, tal como la idea es no fomentar que una persona vaya en contra de sus creencias y adopte este tipo de decisión. O sea, yo creo que acá muchas veces escuchamos en los debates legislativos algunas caricaturas que son absurdas, en el fondo esto va a significar que no va, por ejemplo, con la definición del aborto de 3 causales, que no va a existir más la Teletón, que esto va, o la eutanasia, esto va a decir que todas las personas viejitas que estén enfermas vamos a deshacernos de ellas. No, yo creo que aquí hay que ser súper serios y respetuosos con las distintas posiciones, pero tampoco caer en caricatura, y entendiendo que es un tema súper complejo. A mí la verdad es que me parece bien que se dé esta opción, y me parece aún mejor todavía que estemos hablando del tema de los cuidados paliativos como parte del fondo del derecho a la salud de las personas. Violeta. Bueno, creo que es un tema bien complejo, ¿eh? Yo no soy experta en este tema, pero sin duda traspasa temas valóricos, como bien decía, una visión religiosa respecto del mundo, temas médicos, ¿cierto? Pero también temas sociales. Estaba viendo también, a propósito de esta noticia, los países que ya hace algunos años han ido declarando la eutanasia como legal, la han legalizado. Y ahí hay distintos argumentos que se manejan, ¿no? Cuando las personas efectivamente están padeciendo enfermedades crónicas incurables, ¿cierto? Cuando el dolor los imposibilita. O sea, hay una serie de condiciones que se deben considerar para que esto avance. Pero también hay ciertas prácticas que en Chile ya se vienen haciendo, ¿no? Cuando las personas están declaradas en un estado de ya imposibilidad de vivir y hay una decisión médica y familiar, de algún modo los cuidados se detienen, ¿no? Entonces, la discusión es que ahora estamos de algún modo como intentando legalizar una práctica que en alguna medida se viene realizando, que de algún modo pareciera que se reconoce, pero que es bien compleja. A mí, fíjate que una de las complejidades que advierto, y reitero sin ser una experta en este tema, es que, claro, una cosa es que tú personalmente puedas decidir respecto de tu vida y tu muerte, que concuerdo en ese sentido, que bueno, también me gustaría poder decidir en algún minuto, ¿no? O sea, personalmente. Pero la pregunta es si la persona no está en condiciones de decidir y esa decisión traspasa a sus seres queridos, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí en ningún caso un ser querido lo dejaría. Entonces hay una serie de elementos. Si esta materia es materia constitucional o puede ser abordada a través de otra discusión judicial, ¿cierto? Jurídica, también es un tema que me parece que hay que revisar. Yo tiendo a pensar respecto del debate constituyente y la propuesta constitucional que esta debiese abordar la menor cantidad de temas, ¿no? La menor cantidad de articulados, y que en ese sentido me queda la duda si este debiese ser un tema también incorporado en el debate constituyente. Tiendo a pensar que no, personalmente. Cristóbal, ¿y tú crees que es un tema que debería estar en la Constitución? No, para nada. No, esto es tema legal, en definitiva. Esto estaría relacionado con una modificación al Código Penal también. En una de esas también, y a ver, lo que mencionaba la María, ¿no? De las caricaturas. En realidad lo que la María está hablando es la pendiente resbaladiza, ¿no es cierto? La falacia de la pendiente resbaladiza. ¿Qué pasa si yo hago esto? No, va a venir todo lo malo después y va a ser espantoso. Sin embargo, si hay una cuestión que a cada persona que ha pasado por una facultad de Derecho le enseñan, es que las palabras importan. Y la manera en que está escrito este artículo, porque me estoy leyendo el artículo 29, derecho a la muerte digna, todas las personas tienen derecho a una muerte digna. Bueno, definamos qué es la muerte digna.
dónde está la dignidad, en definitiva, cuáles son las características que establecería esa dignidad. Y esa cuestión es materia de ley, no es materia de la Constitución. Yo entiendo lo que dice la María cuando menciona que, claro, estos son debates que no se han tenido y por lo tanto, o que han habido bloqueos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la sede legislativa, y por lo tanto terminan en la Constitución. Pero no porque no se tengan esos debates, se tiene que agregar todo a la Constitución donde vamos a tener, ya perdí la cuenta, en pauta llevamos casi 300 artículos. Sí, 250 y tanto creo. Entonces, sí. Y la Constitución está quedando bastante crecedorcita, a pesar de que se habló de una Constitución mínima. Y por último, nuevamente, yo recuerdo algo, lo que decía la Violeta, ¿no? Una cosa es tomar la decisión uno, y la otra es que un tercero tome la decisión por uno. En el derecho civil, ¿no es cierto?, hay una prohibición particular de lo que se llaman los pactos de sucesión futura. Perdón si me estoy poniendo muy técnico, pero en el fondo es simplemente que yo, por ejemplo, hago un pacto con Sebastián donde lo nombro mi heredero, si es que no me pasa algo, si es que en fin, y eso eventualmente está prohibido porque eventualmente podría ser una aliciente para que Sebastián me mate. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, este tipo de cosas hay que tratarlas con muchísimo cuidado. Y como yo estoy viendo este artículo que tiene 1, 2, 3, 4 líneas, me llama la atención, en definitiva, la liviandad con el que está escrito. Y más todavía, los incisos que se rechazaron son aún más peligrosos, porque en el fondo van contra una serie de doctrinas jurídicas asentadas, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, el tema se hablaba de las creencias religiosas y espirituales. Bueno, a ver, perdón, hay toneladas de legislación respecto, por ejemplo, a qué pasa con el tema de las transfusiones, entre algunas personas que consideran que las transfusiones son pecaminosas, etcétera. Entonces, y en ese sentido está conteste que el médico tiene, en la lex artis, que tomar la decisión de aplicar el tratamiento. Entonces, ese tipo de debate, aquí estamos viendo un trocito del debate, pero es un debate mucho más grande y de muy mala calidad. Complementémoslo con otra discusión que se dio también, porque en paralelo la convención también creó varios derechos diferenciados, digamos, para adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Es largo el texto, pero para especificarlo, por primera vez en una constitución las personas mayores, dice, son titulares y plenos sujetos de derecho y tienen derecho a envejecer con dignidad. ¿Cómo conversan estos puntos, Cristóbal, que a primera vista podrían parecer incluso hasta contradictorios quizás? No son contradictorios, son redundantes. Porque cuando yo me leo, aquí tengo los artículos, que no vale la pena leerlo, pero dice, los derechos de las personas mayores titulares y plenos sujetos de derecho. Artículo siguiente, derechos de niños, niñas y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías establecidos. Artículo 11. Ya, ¿cuál es el punto? Esto se resuelve diciendo, todas las personas nacen iguales y permanecen en igualdad de derechos, no sé. En definitiva, todos tenemos la igual protección en la Constitución. Pero aquí lo que se hace es establecer un estatuto particular que en el fondo es redundante, porque te dice, una persona que es adulto mayor. Bueno, primera pregunta, ¿a qué se considera un adulto mayor? ¿A quién está llamando adulto mayor? Las personas mayores. ¿Quién es mayor? Yo soy mayor respecto a mi hijo, o una persona de la tercera edad. ¿A partir de qué edad? Claro, entonces ahí tenemos un problema. Niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a cómo lo establece el Código Civil o la sociología, en fin. Bueno, ahí tenemos un montón de problemas. Y lo otro, creo estatutos que en el fondo son lo mismo. En el fondo que hay una protección igual de la Constitución a los derechos de todos los habitantes de la República, pero a eso hay que sumarle también, y aquí estoy leyendo, de los tratados y leyes y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Bueno, pero eso es una norma constitucional que existe hoy día también. Entonces no hay por qué crear ese tipo de artículos. María. Voy a ser bien abogada para mi respuesta. Si bien es cierto, no es menos cierto lo que dice esto. Hay que distinguir. Es verdad. Hay que distinguir, es verdad. Efectivamente puede ser redundante. Pero yo creo que acá también lo que se está buscando y lo que se busca muchas veces en las constituciones es establecer ciertas prioridades que con una norma similar a la que decía Cristóbal, hoy en día claramente no han sido prioridades en la política pública. Como los adultos mayores, y ni hablemos de los niños, niñas y adolescentes. La necesidad de ser específico, digamos. Sename, etcétera. Entonces, acá básicamente lo que está dando es darle una prioridad a ciertos grupos que se sabe que tienen ciertas vulnerabilidades especiales. ¿Se requería quizá un artículo para cada uno? No sé. Yo concuerdo acá también con Violeta que yo creo que menos puede ser más y que yo sería mucho más minimalista. Pero bueno, ya sabemos que eso no es lo que está ocurriendo en la discusión y sabemos que los distintos grupos están tratando de llevar
en el fondo sus causas a la Constitución, y eso obviamente es algo problemático. Pero creo que, por ejemplo, con el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que se está haciendo es considerar algo a lo cual Chile ya está comprometido, pero que muchas veces se duda en las discusiones legislativas en el Congreso cuando se tratan de promover leyes que protejan integralmente a la niñez. Entonces, yo creo que efectivamente estamos llevando la Convención del Niño, estamos reconociendo a los niños como sujetos de derecho, como sujetos titulares, y como grupos prioritarios. Yo creo que eso es relevante. Lo mismo con los adultos mayores, que sabemos que estamos siendo cada día un país con una población más envejecida, pero que esto, la verdad es que muchas veces no se ha visto traducido en políticas de protección a los adultos mayores. Entonces, yo creo que al final acá se le está rayando la cancha a los tomadores de decisiones en el futuro, de que tienen que dar cierta prioridad a estos grupos. Pero efectivamente, claro, puede ser un poco redundante, puede ser excesivo tener artículos especiales para esto, pero al final del día a mí sí me habría gustado este reconocimiento especial, quizás podría ser todo en el mismo artículo, pero creo que en el fondo el detalle de cómo se va a concretar esto obviamente tiene que ser a políticas públicas concretas y que puedan cambiar dependiendo de los distintos programas de gobierno que sean electos. Violeta. Bueno, es súper complejo el escenario que se viene con tal nivel de expectativa, ¿cierto? Es súper complejo, eso es lo que uno avisora, porque efectivamente ya llevamos varios años con el concepto de derechos instalados en la calle, en el discurso político, y ahora entonces, ¿cuál va a ser el desafío de la implementación, ¿no? Cuando te cobren todas estas demandas. Yo sí creo que efectivamente ha habido en el discurso de los constituyentes, ya cuando se presentaban programas políticos y después, un foco central a aquellos grupos que definen el discurso de los constituyentes como excluidos, y por lo mismo pueblos indígenas, ¿cierto? Y por lo mismo mujeres o niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, etc. Ese fue el discurso como inicial y el que se ha mantenido. Pero yo creo que más allá, porque concuerdo en la idea, lo dije al inicio, de una constitución más bien minimalista, no con tanto artículo, creo que podría ahí hacerse, ahora en el ejercicio que se va a hacer de armonización, tienen un tremendo desafío. Yo no soy abogada, soy socióloga y lo miro así, ustedes son expertos quienes tienen esa formación. El ejercicio de armonización va a ser muy, muy demandante en términos de que efectivamente no hayan incoherencias y que ojalá sea un lenguaje económico y preciso. Eso es lo que uno espera, y es la dificultad del lenguaje, del uso de la palabra dignidad y otras que efectivamente yo concuerdo que cuando se llevan a la política pública es cuando se genera el cortocircuito. Sí. Y llevamos años de Senama y llevamos años de Sename, ¿cierto? Y ahí efectivamente han habido cortocircuitos con la institucionalidad, con las demandas, en las fases de implementación de la política, porque efectivamente del dicho de la formulación a la implementación propiamente tal hay una serie de complejidades que sin duda hay que considerar y que cuestan mucho dinero también, ¿no? Para que sean pertinentes, oportunas y todo. Y ahí yo veo que es la tremenda dificultad que vamos a tener y espero que seamos capaces de enfrentarla, pero hay mucha crítica también, como decíamos en la pregunta anterior, y mucha tensión, y por lo tanto es un desafío inmenso. Y ahí volvemos al punto de la extensión de la Constitución. Cristóbal, ¿quieres agregar algo? Cortito, porque nos vamos a la pausa. En primer lugar, a mí lo único que me atemoriza de esto es... Bueno, no es lo único, pero me atemoriza es que esta termine como ciertas constituciones, ¿no es cierto? No voy a dar nombres para que después no me digan, mire, siempre utiliza la misma cantinela, que ofrecen muchas cosas y hacen re poco, por lo que decía la Violeta en un momento. Y no vayamos muy lejos, la Constitución del 25 era una constitución súper bonita, que ofrecía muchas cosas, etcétera, pero como dijo el hijo de uno de los creadores, Arturo Alessandri Rodríguez, ¿no es cierto? Al final terminó siendo pura música. Ese es el problema. Entonces no nos podemos quedar con eso, de que la Constitución sea pura música y pura expectativa y que no se pueda encarnar. Y por último, yo quería decir una cuestión, también puede que esté pecando de técnico acá, pero nuevamente creo que las palabras importan e importan muchísimo. Y el gran problema, creo yo, que voy a tomar de algo que dijo la Violeta, la Comisión de Armonización, 40 personas que van a tener que armonizar el texto de la Constitución. Yo les prometo que, como que me llamo Cristóbal García Huidobro, cuando la Comisión de Armonización empieza a fusionar artículos, a cambiar la redacción de la Constitución, los convencionales van a poner el grito en el cielo
Así como pasó hoy día, ayer en la noche, ¿no es cierto?, cuando les gritaban traidores, haciendo funas, Sí, claro, etcétera, porque están cambiando la Constitución que ellos habían escrito y porque le están dando racionalidad al texto. Y por eso la disputa por quienes integran esa instancia también va a ser bien importante. Estamos junto a Cristóbal García Huidobro, Violeta Montero y María Jara Quemada, aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa a esta hora de la tarde. Antes de eso, los invitamos a que de lunes a viernes, de las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y en el mundo. Escuche Marcando Pauta, aquí en la 100.5. Vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Daitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, AFP Habitat y Pauta te invitan al encuentro Conflicto Rusia-Ucrania, implicancias geopolíticas y económicas. Un análisis en profundidad y con perspectiva en el que participarán el doctor en estudios internacionales y académico de la UDLA, Hugo Harvey, y el coordinador macroeconómico de Clapes UC y actual miembro del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González. Sigue este encuentro el miércoles 23 de marzo a partir de las 9 de la mañana vía streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta con la efeméride del día de hoy. Seguro que han escuchado esto. Hoy se conmemora o se celebra el Día de la Tierra. Cada 22 de abril se celebra esta jornada que fue creada en Estados Unidos con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre los problemas medioambientales. Luego fue escalando y hoy se celebra ya en prácticamente todo el mundo. De acuerdo a la agrupación sin fines de lucro Earth Day, este año el tema del Día Internacional de la Tierra es Invierte en nuestro planeta. Es el momento del coraje imparable para preservar y proteger nuestra salud, nuestras familias y nuestros medios de subsistencia, expresaba la organización el día de hoy con el objetivo de concientizar sobre todo a las empresas, a los gobiernos, a los grandes actores para avanzar en las medidas necesarias para enfrentar el cambio climático. El Día de la Tierra, nuestra efeméride del día de hoy. Bien, y nos vamos a nuestras noticias coladas. Violeta Montero, María Jara Quemada, Cristóbal García Huidobro junto a nosotros. Y vamos a comenzar con la noticia que nos trae Violeta para hablar respecto al trato preferente que están acusando algunas universidades públicas no estatales, la red de universidades públicas no estatales, que han hecho esta denuncia respecto a la preferencia hacia instituciones de educación superior estatales por parte del gobierno. Violeta, cuéntanos sobre tu noticia colada. Bueno, es una noticia que me interesa mucho, que soy parte de la noticia, digamos, en el sentido de que efectivamente hablo desde la Universidad de Concepción, sí, que es una universidad, cierto, que se define como una universidad, es privada en su administración, es una universidad que surge de la comunidad, ahí Cristóbal, cierto, la historia la tiene, una universidad que en 1919 surge por el empuje de los ciudadanos penquistas, y que efectivamente tiene una corporación que la administra, pero efectivamente es una universidad privada. Sin embargo, es de esas universidades que se definen como universidades de carácter público. Presento esta noticia porque yo creo que efectivamente el debate que hoy día está abierto es cuál es el trato que el Estado le debe dar a sus universidades, ¿no? La Universidad Católica también está en este grupo de la G9, ¿no? Y a mí me parece que el debate de fondo que hay allí es cuál es el concepto de universidad pública, ¿no? ¿Cuál es la definición de lo público? ¿Cuál es
el rol que las universidades públicas y sobre todo regionales, porque hablo desde regiones, ¿cierto?, debiesen tener al aporte del desarrollo territorial, local, etcétera. Y cuáles son esos criterios. Y en ese sentido, a mí me parece que efectivamente lo que la noticia muestra no es algo que no haya ocurrido ya en el 2017-2018, cuando se discutió la reforma a la educación superior. Tenemos un escenario desregulado de instituciones de educación superior, 60 instituciones de educación superior, 18, si no me equivoco, 16 estatales, y efectivamente ya a través del CUETS, con un consorcio de universidades estatales, hay una ley específica de fortalecimiento. No estoy, por supuesto, contra el fortalecimiento de las universidades estatales, pero sí muy contra la perspectiva que plantea que hay que entonces dejar fuera y no considerar a universidades que desde los territorios hacen un aporte significativo al desarrollo del país, ¿no? Sí, buen punto. Ese es el punto. Sí. ¿Cristóbal? Yo tengo el alma dividida porque yo trabajo en una universidad privada, pero muy tradicional, la más tradicional de las privadas, de hecho, y una universidad estatal, que es la Universidad de Santiago. Sí. Y evidentemente, a ver, de hecho, la otra vez estaba escuchando este programa, pero en otro día, que no, este es el mejor panel, ustedes saben, yo siempre digo que este es el mejor panel de los viernes, pero este es el otro panel. Y uno de los panelistas se mandó un speech que yo creo que la Violeta le va a poner los pelos de punta, porque decía, pero es obvio que el Estado tiene que favorecer a sus universidades. Es lo que corresponde porque en el fondo son Estado. Y yo concuerdo con la Violeta, por ejemplo, y esto no es porque yo tenga cariño por la Universidad de Concepción y por el trabajo que ha hecho, que encuentro fantástico, porque piensen ustedes que cuando no habían universidades en provincia, cuando habían provincias, ¿no es cierto?, la Universidad de Concepción fue una de las pioneras, ¿ya? Sí. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con la Católica de Valparaíso, en fin, y otras tantas que surgen de la actividad privada, ¿no es cierto?, en lugares donde no había opción sino viajar a Santiago si querías tener una carrera universitaria, ¿ya? Y lamentablemente ha habido, o por lo menos pareciera haber, una preferencia particular del Estado y de las políticas públicas estatales hacia el favorecimiento de ciertas universidades, o sea, de las universidades públicas o privadas, perdón, estatales, y la bandera que se levanta es que estas son las universidades públicas. Y yo concuerdo, el rector Sánchez de la Universidad Católica y también el rector de la Universidad de Concepción en una declaración conjunta en algún momento dijeron, oiga, pero me va a decir que nuestra labor no es pública, es que hay una distinción entre estatal y público. Y en ese sentido yo te diría que, claro, cuando se hacen este tipo de diferencias terminan siendo odiosas. Y si vamos a hablar de una cuestión tan importante y tan delicada como la educación superior, además con toda esta idea de que ahí está el semillero intelectual, bueno, entonces, por favor, démosle un ¿cómo se llama?, un trato igualitario a todos. María. Mira, yo creo que me voy a graduar de amarilla con mi respuesta porque estoy de acuerdo con algunos de los puntos que tocan acá y al mismo tiempo no. ¿En qué sentido? Yo creo que efectivamente en Chile tenemos una situación donde hay universidades que no son estatales, que se toman su rol como un rol público muy potente y que han aportado al desarrollo del país y de las regiones sin duda. Yo creo que eso, o sea, no hay cómo ponerlo en duda. Ahora, cuando yo entré a estudiar a la Universidad Católica, yo me acuerdo que se hablaba de las universidades públicas y las universidades tradicionales, haciendo esa diferencia, y públicos asociaba a lo estatal. Yo creo que sin duda podemos tener una discusión mucho más filosófica y creo que es relevante como país tenerla de qué se entiende por público y que no es solo lo estatal, ¿ya? Y de hecho, en un país donde se ha privatizado varios servicios públicos, creo que esa discusión es relevante porque al entender que son servicios públicos que se prestan, aunque lo ejerzan privados, tienen que tener una mayor intensidad regulatoria y de transparencia, etcétera, ¿ya? De participación pública quizás también, etcétera. Entonces, esa me parece una discusión súper relevante y creo que en el ámbito educativo, por supuesto que también la tiene. Pero creo que aquí yo me quedo un poco con lo que yo le encontré como que el rector Ennio Vivaldi daba como en el justo medio en esta discusión, en el sentido de que acá no se trata de dejar fuera a universidades que no son estatales, no se trata de perjudicarlas, no se trata de desvalorizarlas, pero sí se trata de un gobierno que tiene un programa y tiene un pensamiento donde el rol del Estado es muy importante. Y por lo tanto lo que yo creo que se quiere hacer es fortalecer a las universidades estatales, no en desmedro de las que son privadas y que además tienen una intensidad regulatoria menor. Y eso también tenemos que reconocerlo. No son iguales en muchas cosas. De hecho, en muchas cosas tienen más facilidades de actuar porque tienen menos burocracia.
¿ya? Y yo te lo digo, que fui alumna de la Universidad Católica, es cosa de compararlo con las historias que me contaban mis amigos de la Universidad de Chile. Sí. En ese sentido, la Universidad Católica muchas cosas eran mucho más eficientes porque tenía menos burocracia. Entonces, yo creo que hay que tener súper claro que no son lo mismo, que pueden cumplir un rol público ambas, ¿sí? Y que yo creo que no debieran sentirse amenazadas, sí, al menos aún, porque el gobierno tenga una visión de querer fortalecer más la educación estatal y, en el fondo, tratar de que las personas puedan acceder a través de estas universidades estatales a una mucho mejor educación de calidad. Yo creo que ahí está el tema. Y porque pueden convivir también. Pero está interesante el debate, que me acuerdo que tuvo fuerza también en el contexto de las reformas que impulsó el gobierno de la presidenta Bachelet. Bien, la noticia colada de Violeta Montero para nuestro programa. Vamos rápidamente a la de Cristóbal García Huidobro, porque tras el ataque ocurrido en Arcilla, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que presentarían una querella porque daña la integridad física de una persona este hecho. Cristóbal. Como daña la integridad física de una persona, hay querella. Eso. Me recuerda un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Cuando hay tabla. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno llega al gobierno? ¿Cómo cambia el lenguaje al referirse a estos hechos? Porque durante todo el periodo que lo busqué, Camila Vallejo fue diputada, ¿no es cierto? Señalaba que aquí no había crimen organizado, que aquí no habían grupos delictivos, que en el fondo esto era violencia rural, en algún momento se utilizó ese término, y así una serie de otras cosas. Pero hoy día el gobierno señala primero con una cuña pésima, que dice que, como sí hay daño físico, entonces hay querella. Hoy día utiliza la palabra condena, dice que estos hechos hay que condenar, una absoluta condena. Pero cuando le quemaron 14 casas a la gente en el sur, no, ahí solamente son hechos lamentables. Entonces, el tema del daño físico es el parámetro, esa es la línea, en definitiva, que se cruza y que, en el fondo, determina la acción del Estado en materia de querella. Sin ir más lejos, también hoy día mismo el gobierno, también con una pésima cuña, yo no soy experto en inteligencia, pero dice que ahora va a infiltrar a los grupos, ¿no es cierto?, violentistas y de crimen organizado. Herramientas, ¿no? Claro, y le va a entregar aún más herramientas a las policías en la zona de conflicto para acabar de una vez por todas con el crimen organizado. Y vuelven a utilizar el término crimen organizado. Entonces ahora ya no hay autorrobos de madera, ni montajes, ni mucho menos, sino que pareciera ser que, bueno, el gobierno acaba de encontrar algo que ya se venía diciendo hace bastante tiempo. Sí. María. Yo creo que este tema va a ser un zapato chino para el gobierno, un dolor de cabeza, y lo fue desde el primer día que asumieron. A mí lo que me sorprende es que yo pensé que había como algo más planificado al respecto sobre el tema de la violencia en la zona Macro Sur o en la Araucanía. Es que más que la Araucanía, en verdad. Entonces, yo creo que, y al parecer no, porque a mí al menos la parte como discursiva de la campaña, me hacía sentido el tema de que esto no tenía que verse solo como un tema de violencia, ¿ya? Y como un tema delictivo nuevamente, sino que efectivamente cambiar la estrategia que ha sido fallida durante tantos años. Sí. Pero lamentablemente a un poquito más de un mes yo no veo que efectivamente al parecer eso hubiera estado tan definido, porque creo que se está, en el fondo, haciendo lo mismo que se ha hecho antes. Se intentó, obviamente, tener como mayor diálogo con las autoridades, dándole prioridad, yendo a la Araucanía, etcétera, y Arcilla, pero no le salió el tiro por la culata, por así decirlo. Entonces, yo creo que es urgente que el gobierno le dé prioridad a este tema, y prioridad en el sentido de que ellos lo plantearon, que a mí, al menos, me llamaba la atención porque encontraba que era una manera distinta de hacer las cosas a lo que se venía haciendo, y creo que algo similar a lo que trató de hacer el ministro Alfredo Moreno, pero que se le fue rápidamente por la borda con el caso Catrillanca. Entonces, bueno, yo creo que es un zapato chino, creo que es un tema, y creo que efectivamente, y esto es algo que yo trabajé en algún momento en el sector público, y creo que lo aprendí, lo viví, que es verdad que es otra cosa con guitarra, pero creo que se le pasa a todos los gobiernos, porque cada vez que están en la oposición critican situaciones, dicen unas cosas, no sé qué, y después llegan al gobierno y eso que criticaron lo están viviendo. Entonces, efectivamente, creo que tienen que ser más cuidadosas las personas que ejercen cargos de autoridad y que aspiran a seguir ejerciendo cargos de autoridad, porque después se ven envueltas en las mismas situaciones que tanto critican. Sobre todo las que aspiran a hacerlo, sí. Violeta, tenemos un minuto para un comentario.
Sí, bueno, no, yo creo que eso, concuerdo, no voy a agregar muchos más elementos, yo creo que es un tremendo tema, muy complejo. En la provincia de Arauco, muy cercana a la ciudad donde vivo, es un tema que efectivamente genera sufrimiento, genera preocupación, genera consternación, es un tema que tiene que ver con las autoridades locales. Yo creo que se ha intentado resolver desde esa forma, ¿cierto? No solamente porque además trabajar con el mundo mapuche, que es tan diverso, es también muy complejo. Entonces, el tema de fondo es cómo aseguramos que todas las personas que viven en las provincias donde hay alta presencia de población mapuche logren tener condiciones de vida, de seguridad, de tranquilidad, ¿cierto? Y de convivencia. Y en ese sentido yo creo que la política debe ser integral, que debe sin duda abordar temáticas de seguridad, pero también revisar aquellas acciones que se llevan haciendo hace mucho tiempo. Este tema sí que nos daría para el programa entero. Sin duda, así que sin duda. Yo lo dejo hasta ahí ahora porque sé que... Lo dejamos como tema para la próxima pauta. Sí. Vamos a la noticia colada para aprovechar el tiempo que nos quedan algunos minutos. María Jara Quemada nos invita a hablar de un artículo de La Tercera que revela cómo el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien, recordemos, está en prisión preventiva, mantiene todavía el apoyo de personas que organizan funas en las actividades del nuevo alcalde, de Gustavo Toro. Las redes están vivas, parece, María. Sí, mira, esta noticia creo que toca varios puntos que hemos hablado hoy y en otros programas. Uno, claramente el tema de la funa a las autoridades. O sea, es increíble que exfuncionarios del municipio, que eran como del grupo protector del exalcalde que está en prisión preventiva por escandalosos casos de corrupción, estén funando las actividades del alcalde actual. Entonces, primero yo creo que es eso, es un tema del uso de la violencia y que en el fondo claramente como que no logramos normalizarlo ni distinguirlo de, además, cuando estamos hablando de grupos que están altamente cuestionados. Y segundo, es el tema de cómo dejamos finalmente, con la precariedad que tenemos del empleo público y por así decirlo, los municipios, los gobiernos locales, que también tienen ciertas debilidades institucionales de las cuales no nos hemos hecho cargo, cómo terminamos dejando que una persona con esos vínculos con el narcotráfico y con el crimen organizado haya infiltrado tan fuertemente sus redes que finalmente siguen siendo en el fondo un problema en ese municipio. Entonces yo creo que esto nos tiene que llamar la atención de que hay reformas que se han planteado desde los años 90 en muchos temas y que no nos hemos hecho cargo. Y al final del día el hilo se corta por lo más delgado. Los que más sufren son las personas que viven en una comuna que es una de las comunas más vulnerables del país, y que además estuvo muchos años gobernado por personas que tenían vínculos con el narcotráfico y que me parece de la mayor gravedad, incluso teniendo que volver a hacer una elección porque se comprobaron irregularidades. Entonces al final esto yo creo que es un tema que nos tiene que llamar la atención y hacernos cargo y ocuparnos. De todas maneras, y queda a la gente además como una especie de botín, ¿no?, entre medio de esas disputas. Voy a aprovechar tu capacidad de síntesis, Cristóbal, porque tenemos 30 segundos para tu comentario y otros 30 para Violeta. No, fácil. Es que no puedo agregar mucho más que la María, salvo que este es un buen ejemplo del cacicazgo político que todavía existe en todas partes de América Latina. Esto no es con excusa. El problema es que cuando eso se mezcla con la caspa del diablo, como se le decía a la coca, ¿no?, entre otras cosas, indudablemente que genera este tipo de liderazgos negativos. Pero ojo, claro, el caso de San Ramón es un caso extremo, ¿no?, porque los vínculos delincuenciales son claros, pero también se dan en otras partes con el clientelaje, ¿no?, y lamentablemente eso está muy enquistado en la política nacional. Es atroz lo que cuenta la María, lo que sale en las noticias, y bueno, ojalá que este señor vea la justicia una vez por todas. Violeta. Sí, solo agregar que mientras más debilidad hay de las instituciones y del Estado, con más fuerza emergen otros grupos y otras redes de poder, ¿cierto? Es así cuando el narcotráfico comienza a ganar terreno, cuando no tenemos presencia policial, no tenemos presencia, ¿cierto?, de seguridad, no tenemos políticas públicas. Esa misma discusión es la que podríamos vincular al análisis que estábamos haciendo antes, ¿no?, de zonas marrón, de zonas donde la estatalidad es muy baja y donde efectivamente la emergencia de otros grupos terminan siendo la ley, y eso a mí me parece que es muy complejo y es algo que debiese llevarnos desde lo que podemos aportar a fortalecer y a trabajar en que las instituciones funcionen, este dicho anterior, ¿cierto?, de otra época, que me parece que sí es una salida, ¿no? Sí. Están escuchando a Violeta Montero, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro, nuestro panel de reunión de pauta de este día viernes. Y antes del cierre, nuestro espacio para los datos y recomendados de nuestros panelistas para el día de hoy. María, ¿qué nos traes hoy día?
Ya, mira, yo hoy leí una noticia que en Europa se está aconsejando que se investiguen los crímenes de ETA incluso como delitos de lesa humanidad. Y eso me lleva a hacer una recomendación de un libro magistral que se llama Patria, de Fernando Aramburu, que relata un poco la vivencia en el País Vasco de lo que implicó ETA, el apoyo que tenía de la Iglesia, lo que viven en un pueblo, los que son en el fondo supernacionalistas, pero al mismo tiempo son empresarios, por ejemplo. Mira, es una historia increíble, pero que además, si es que no les gusta mucho leer, porque el libro es gordo, pero es magistral, bonito. La serie se hizo en HBO, que tiene 8 capítulos, y que la serie, o sea, de verdad, está casi a la altura del libro. Los personajes son todos, los actores y actrices son todos vascos y vascas, por lo tanto, además, el acento es real. Yo creo que se empoderan y se empapan de sus papeles porque en el fondo es algo que han vivido muy de cerca. De acuerdo. Y la verdad es que es una serie maravillosa que la mega hiper recomiendo. Bien, el recomendado de María Jara Quemada, concuerdo en todo caso. Muy buen libro y muy buena serie. Cristóbal. Me toca a mí. Les quiero recomendar un canal de YouTube bacán que lo encontré la otra vez y no lo pude soltar. A ver. Se llama Food Insider. ¿Ya? Es un canal dedicado a la comida mundial, y particularmente hay una sección que se llama Regional Eats, o sea, comidas regionales. ¿Ya? Bueno, es fantástico porque te muestra cómo se hace y cómo se preparan un montón de platos que son regionales. Van a Italia, van a Uzbekistán, a distintos países del mundo, y te muestran en definitiva aquellos elementos que son tan propios de la cocina de un determinado lugar. Toda esta lógica de la denominación de origen, etcétera, está muy presente. Y hay un capítulo en particular que me gusta mucho, que es cómo se hace el limoncello, licor italiano. De limón italiano, que tienen unos limones que son del tamaño de la cabeza de una persona y le sacan la cáscara para hacer limoncello, en fin, etcétera, y es genial. fascinante, lo encontré bacán. Ustedes pueden ver, incluso muestran cómo se hace mantequilla en Francia, el queso Gouda, en fin. Está muy bueno. Recomendadísimo. Food Se ve muy Insider bueno. Regional Eats. 4 millones de suscriptores tiene este canal. Poquito, así que poquito. Debe ser muy bueno. Violeta, cerramos contigo. Oye, buenas recomendaciones. Voy a ver esa de canal de comida, sobre todo. Sí, está muy bueno. Oye, bueno, no es que sea monotemática, pero hoy día sí también propuesta regional, de lectura regional. Un libro recientemente editado que se llama Santiago no es Chile, propuestas para un Estado regional descentralizado, que es de Egon Montesinos, que recién salió, y que efectivamente, ya que estamos hablando de estos temas, ¿cierto? Salió por la editorial Por País 2, si no, sí, exactamente. Y yo creo que es un libro que está muy contingente, muy en el diálogo de lo que en la Comisión Forma de Estado se está discutiendo, entonces lo recomiendo, lo vamos a presentar aquí en unos días más, así que estoy en esa lectura que está bien interesante porque conceptualiza, ¿cierto? Pone en contexto histórico y sobre todo mira para el futuro. Y en esas discusiones estamos muy que creo que son relevantes. Muy pertinente que además la lo van a presentar dentro de poco en el Archivo Histórico de Concepción, así que me llegó la invitación. Esa invitación te llegó. Me llegó la invitación, así que trataré. Muy bien. Trataré. Violeta Montero, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro nos han acompañado hoy día. A los tres, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Gracias, pásenlo súper. Gracias. Feliz viernes. Chao. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín hoy día conversando con el filósofo Raúl Veloso sobre el vacío existencial de Jean-Paul Sartre. En minutos, acá en Radio Pauta. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Acabas de